Un saludo para todos, iglesia. Es un gusto estar nuevamente delante de ustedes para adorar a nuestro Dios. Una vez más, cantar canciones todos unidos delante de su presencia y demostrar nuestra gratitud, porque todo lo que somos, lo somos por su gracia. Así que para empezar este tiempo vamos a leer un salmo que es bien conocido y es el Salmo 139. Así que empieza diciendo el verso 1: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y ese salmo continúa haciendo referencia a cómo Dios nos conoce dónde estamos, conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce todo lo que somos. Así que vamos a levantar esta canción a nuestro Dios y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, porque es asombroso cómo Dios nos conoce, cómo Dios formó todas las cosas y aún así nosotros somos tan importantes para Él, y es por eso que nos ha salvado y por eso le amamos también. Fuiste tú, y tú serás. Viste tú, y tú verás. Me ves levantar, me ves caer, cuando vengo voy. Ves todo, Dios, estrellas sostendrás. Mueves el mar y aún sabes quién soy. Oh, 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 oh. Sabes quién soy. Oh, oh, oh. Fuiste tú.
todo Dios estrellas sostendrás y mueves el mar. Y aún sabes quién soy. Oh, 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 oh. Sabes quién soy. Oh, oh, está oculto a tu mirar. Donde voy me encuentras. Sabes cada detalle que hay en mí. Tú eres Dios y todo es ante ti. Nada está oculto a tu mirar. A donde voy me encuentras. Nada está oculto a tu mirar. Donde voy me encuentras. Sabes cada detalle que hay en mí. Tú eres Dios y todo es ante ti. Decimos una vez más, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Oh, 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 oh. Tú sabes quién soy. Oh, 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 oh. Así es, Señor, tú nos conoces. Sabes cada pensamiento, Dios, y todo lo que somos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú has sido bueno. Antes de todas estas situaciones, Dios, tú habías sido bueno. Y aún en medio de esta situación, Dios, tú continúas siendo bueno y siempre serás bueno. Te entregamos toda nuestra adoración y gloria. En el nombre de Jesús. Y amén. Damos toda la gloria a nuestro Dios por permitirnos alabar su nombre. Y ahora continuamos con la palabra, así que vamos a prestar toda nuestra atención. Les bendecimos, iglesia, en el nombre de Jesús. Iglesia, muy buenas noches, que el Dios Todopoderoso les bendiga y damos gracias a Él por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite de poder
estar en su presencia, de compartir de su poderosa palabra. Digo buenas noches, pero también para quienes nos ven en otros países, en el otro continente, puede ser buenos días o buenas tardes. En fin, no importa la hora, damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos permite hoy estar una vez más delante de cada uno de ustedes, personas tan importantes para Dios, tan importantes para este siervo que quiere compartirles de lo que el Señor nos da para que llevemos esas buenas nuevas. Eso significa el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, noticias de esperanza para cada uno de ustedes. A mis hermanos de la Iglesia Centro Evangelístico de Santa Rosa de Cabal, un saludo muy especial, y un saludo también del pastor John James, su esposa Ángela Yasmín. Les extrañamos mucho, la verdad que sí, les extrañamos, porque aunque ya con algunos hermanos y hermanas hemos estado visitándoles, también los viernes nos vemos en vivo y en directo a través de la plataforma Google Meet, todos los viernes a las 8 de la noche. Pero hay personas que pues no hemos tenido el alcance todavía de visitarles, pero estamos en esa tarea junto con el pastor y algunos líderes. Un saludo también muy especial a aquellos amigos y amigas que se encuentran, sabemos que nos ven desde Londres, desde Estados Unidos, de Chile, de Venezuela. Hemos tenido esos reportes, un saludo muy especial, y por supuesto también a mi familia, que algunos que se disponen también a escuchar la palabra de Dios, un saludo de todo corazón. Bueno, ya pues quiero invitarles a que se dispongan de todo corazón. Esto es un tiempo muy precioso, muy prudente, de mucho valor, porque le estamos demostrando a Dios que Él nos interesa, que es lo más importante para nuestras vidas. A pesar de las circunstancias difíciles que está atravesando no Colombia, sino el mundo entero, tenemos ese privilegio de poder compartirles a cada uno de ustedes a través de estos medios tecnológicos. Eso significa de que la iglesia no se ha cerrado como algunas otras personas lo piensan, ¿no? Por el contrario, la iglesia hoy en día está vigente más que nunca, porque es en sus casas. Las iglesias se han reproducido en sus casas con sus familiares. Lo que sí está cerrado son los templos, claro, por la cuestión de la pandemia, de que el gobierno pues todavía no nos ha dado todavía la oportunidad de reunirnos en estos templos, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y todo a su debido tiempo. Entonces, ¿qué tal si nos disponemos de todo corazón para darle gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos en esta noche poder aprender de su poderosa palabra? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias infinitas por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, que tú nos permites para que estemos en comunión, Señor. Estemos en comunión contigo y los unos con los otros, orando en un mismo sentir. Yo te ruego, Padre Celestial, nos des de mucha sabiduría y el entendimiento espiritual sea abierto, para que con tu preciosa palabra hoy seamos edificados y fortalecidos en Cristo Jesús, para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Muy bien, iglesia, yo les pido por favor que me disculpen aquí con este equipo que ha estado presentando algunas dificultades, y también por la voz, que he estado un poco hoy después de un arduo día de trabajo, con mucho calor y todo,
me afectó un poquito la garganta, pero no hay de qué alarmarnos, nada de COVID-19. Estamos sanitos, gracias al Señor. Entonces, ¿qué tal, iglesia, si nos disponemos? Hoy el Señor nos ha querido traer un tema que lo he titulado El poder de un escrito. Escuchen muy bien, el poder de un escrito, y lo queremos basar, como siempre, como es el buen hábito de la Iglesia Centro Evangelístico, basar nuestras enseñanzas en la poderosa palabra de Dios. No en nuestro propio razonamiento, no es en nuestro propio criterio, sino en lo que Dios, con lo que Dios nos ilumina para que extendamos la palabra, para que la compartamos. Y hoy quiero basar este tema, el poder de un escrito, en una cita bíblica que ya es muy conocida por todos y cada uno de ustedes. Es en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice así la preciosa palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les repito. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Y qué tal si vamos de una vez también a Hebreos? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Entonces, de acuerdo al título de esta enseñanza en esta noche, el poder de un escrito, quiero que tengan ustedes muy presente esto. Lo primero que debemos saber en cuanto a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es que toda ella fue inspirada. Escuchen muy bien, toda ella, no unos apartes, no, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros, toda la escritura, la palabra de Dios fue inspirada por Él. Dios, esto no es un invento del hombre, la Biblia no es un invento del hombre. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para que guiemos precisamente nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, a través de este manual de instrucciones, a través de su preciosa palabra. Esto lo debemos tener muy pero muy claro. Es decir, aceptar y reconocer que es Dios quien nos ha dejado por escrito su palabra. Es decir, sencillo, cuando usted abre la Biblia, simplemente va a hablar con Dios porque ella es palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, simplemente está usted dispuesto a entablar, digámoslo así, una conversación con el Señor, a aprender de Él. Amén, iglesia. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, que toda ella, toda la escritura fue inspirada por Dios. Lo segundo es que debemos tener muy presente que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, lo que significa que no debe haber lugar a la duda, no debe haber lugar a la duda en ella, y no hay error en la palabra de Dios, ella es perfecta. Vamos, entonces entienda esto, aunque nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, nosotros que enseñamos de la palabra de Dios, somos imperfectos, la palabra de Dios
la Sagrada Escritura, ella sí es perfecta. Entonces, nosotros podremos ser imperfectos, claro está. Nosotros que la enseñamos, que la compartimos, que la predicamos, somos imperfectos. Pero lo que sí es perfecto es la palabra de Dios. ¿Qué tal si vamos a Proverbios, por favor? Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Este equipo me va a tocar como suspenderlo porque me va a entretener, Dios mío, pero bueno. Decía Proverbios capítulo 30, versículo 5, yo sé que ustedes ya lo tienen ahí. Ustedes son más ágiles que yo para encontrar la palabra. Entonces, ¿qué tal si lo leemos? Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Y vamos también, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, lo que cada uno de los predicadores, los pastores, los líderes les compartimos a ustedes no es palabra de nosotros. De eso se diferencia una iglesia, una sana doctrina, cuando lo que se les enseña, se les comparte, es basado en la palabra de Dios, no en palabras nuestras, no en razonamientos o criterios propios, no, es basado en la palabra de Dios. ¿Y qué tal si vamos a 2 de Pedro 1, capítulo 1? 2 de Pedro, capítulo 1. Recuerden que le estoy hablando del poder de un escrito. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Nos está quedando muy claro que toda la Escritura, toda, absolutamente toda, fue inspirada por Dios. Muy bien, otro punto a tener en cuenta es que la Escritura, la Biblia, es una luz para nosotros, es una lámpara que nos muestra el camino correcto. Yo en reiteradas ocasiones insisto mucho en ello. Yo una vez en la iglesia les mostraba que la iglesia es como, la Biblia es como si usted activara aquí una lámpara y ella le va a mostrar el camino, es decir, qué dirección seguir. Y ella es muy clara, dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ella nos muestra. Entonces, si seguimos a Jesús, Jesús nos va a llevar derechito al Padre, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces la palabra, esto es otro aspecto que debemos de tener muy en cuenta de la Biblia. Ella es una luz, una lámpara que nos ilumina el camino. Entonces vamos a evitar tropezar con muchas cosas, vamos a evitar muchos riesgos si seguimos esa luz.
Dice Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces debemos también de entender que toda la palabra de Dios tiene un propósito divino en nuestra vida. Toda la palabra, lo que está aquí escrito, lo que Dios dispuso, tiene un propósito. Me disculpan. Isaías 55. ¿Qué tal si vamos a Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55? Versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Amén. Isaías 55, versículos 10 al 11. Muy bien. Entonces, el Señor no manda o envía su palabra para que cualquier corriente, cualquier doctrina, cualquier doctrina errónea la menosprecie. No. O pretenda desvirtuarla, como suele suceder con las falsas doctrinas y aquellas, digámoslo así, enseñanzas erróneas, donde sacan una parte de la Biblia, pero también le agregan ya cuestiones, ya razonamientos humanos. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito. Ella viene a nosotros y no regresa ya vacía, sino que se hará a lo que Él ha enviado. Entonces, quienes la aceptamos, quienes reconocemos, quienes le creemos a esa palabra, viene con un propósito y se cumplirá en nosotros, pero quienes le obedecemos, quienes le creemos y quienes tenemos fe. Entonces, Dios envía su palabra, la cual podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero notaremos que no es Dios quien decide por nosotros. Es nuestro deber, si en verdad tenemos fe, entonces apropiarnos de ella, retenerla en nuestra mente y atesorarla en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios tiene un propósito, eso sí debe quedar hoy muy claro. Eso no está ahí escrito porque sí, por arte de magia, no. Ella tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuándo se cumple? Cuando la creemos, cuando la aceptamos, cuando tenemos fe, cuando le creemos a Dios, a lo que Él dispuso en su preciosa palabra. Muy bien. Entonces, les enmarcaba esta enseñanza con el título de El poder de un escrito. Y eso es lo que quiero y que les quede muy claro hoy y comprendan que es bueno que ustedes crean en el Señor. Por supuesto que es bueno y esto es agradable, que crean en el Señor. Pero seguido a esto es más necesario creerle al Señor, a lo que Él nos dejó escrito, es decir, en su poderosa palabra. Creer en el Señor sí es bueno, claro, la gran mayoría cree. Eso ya lo hemos dicho acá y lo hemos enseñado. La gran mayoría, el 99.9% de las personas manifiestan creer en el Señor y está muy bien. Pero es más importante creerle, es decir, a lo que el Señor nos dispuso en su preciosa palabra. Si le creemos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerla, sin añadirle y sin quitarle lo que Él dispuso, porque la palabra de Dios, lo decía ahora, es perfecta, es pura, Él no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar porque somos seres humanos y nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, pero la palabra de Dios es perfecta. Eso no cabe ni la menor duda. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Entonces, yo les quiero contar muy brevemente cómo empezó mi vida cristiana, hablando de que el poder de un escrito. Entonces, en el año 2000 me encontraba yo viviendo en el municipio de La Unión Valle y en una ocasión me encontraba en las instalaciones de una
empresa vinícola de razón social Casa Grajales. Y en un mural que hay allí, precisamente en la entrada del embotelladora, hay un enorme mural. Y había un escrito allí que decía: el hombre sin Dios no es nada, mas Dios sin el hombre seguirá siendo Dios. Estaba en un mural enorme y me cautivó, la verdad que sí. Y yo lo leía y lo leía. El hombre sin Dios no es nada, mas Dios sin el hombre seguirá siendo Dios, ¿no es cierto? Ya pues, eso, como les decía, a mí personalmente me cautivó y fui, tomé prestado un papel y un lapicero y lo escribí, me lo llevé para mi casa y lo leí allá en mi casa. Pero esto no es bíblico, pero sí les quiero contar de una cita bíblica que fue la que me impulsó, me inquietó a querer conocer mucho más de Dios y de su santa palabra. Pero esto sí es bíblico, o sea, lo que les dije del mural no es bíblico, no es una cita bíblica, pero la que sí me cautivó y me conllevó a mí personalmente, a este siervo, a su hermano Wilson, a su amigo, a su consiervo, es que es una cita bíblica que me regalaron también en un tratadito, y es San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Esa fue la que a mí personalmente me conllevó a escudriñar, a interesarme, a leer, a sacar tiempo, a tener tiempo para Dios, y la leía una y otra vez. Y ese fue el escrito que, vuelvo a leer, un escrito de poder, porque es palabra de Dios, que me conllevó a ser lo que soy hoy en día. Entonces, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. Me disculpan pues por estas interrupciones de este equipo. Entonces vamos a leer San Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a algunos judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, o sea, seguidores de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, definitivamente yo le doy gracias a Dios por esta escritura, porque esta cita bíblica que me regalaron hace aproximadamente ya 20 años, fue ella la que me conllevó a que cada día me interesara realmente por conocer más del Señor, porque ella dijo, es que es muy claro lo que dice el Señor Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, es decir, guiamos nuestra fe por lo que está escrito, no por lo que nos dicen allí, allá, alguna persona, no, lo que está escrito. O sea, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque un discípulo sigue a su maestro, porque le cree. Y eso es lo que somos nosotros, por eso nos llaman cristianos, porque seguimos a Cristo. Entonces yo decía y pensaba todo esto. Y seguido a esto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo, si es que allí me dicen una cosa, allí me dicen la otra, no, que es que tiene que hacer esto, no, que lo otro. Y estaba muy confundido, pero llegó esta cita bíblica, a mí personalmente me cautivó. Y fue lo que me motivó a indagar, a escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para conocer la verdad y posteriormente, seguido a esto, ser libre. ¿Libre de qué? De las falsas doctrinas, de las artimanías del enemigo, de todo eso aquello que me tenía cautivo, la religiosidad que imperaba en mi vida. Yo creía en Dios, pero no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no iba a su preciosa palabra. Simplemente me conformaba con aquello que
que me decían que hiciera o dejara de hacer, pero realmente no conocía. Pero entonces dice nuestro Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, entonces tan solo un escrito bíblico bastó para que mi vida diera un giro, para que mi vida fuera redireccionada correctamente, para que mi vida tomara sentido. Pero ¿cuántas personas hay hoy en día que rechazan la palabra de Dios? Les cuesta creerle a Dios. Pueden decir que creen en Dios, muy bien, pero les cuesta creerle a Dios, es decir, a lo que Él dice que hagamos o dejemos de hacer. Dice, no, yo creo en Dios, pero yo no hago eso, yo no practico eso porque eso me compromete. Entonces simplemente creen erróneamente que solo basta con creer en Dios. No, hay que creerle a Dios, a lo que Él dispuso en su palabra. Amén. Entonces, quiero compartirles también una pequeña historia que en verdad es muy conmovedora. Es muy conmovedora, muy bonita, y sé que les puede conllevar a reflexionar un poco más con respecto a la fe en Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. En esta ocasión se las voy a leer. Estén muy atentos, por favor. Y se trata de un joven de tan solo 12 años de edad, a quien un amiguito de infancia le regaló en una ocasión, mientras venían del colegio de regreso a casa, una hoja de cuaderno que contenía un escrito. Y ese escrito eran 2 citas bíblicas, San Juan 3, versículos 16 y 17. ¿Qué tal si no la volvemos a leer? San Juan capítulo 3, que fue con la que iniciamos este tema y en la que estoy pasando esta enseñanza. San Juan 3, versículos 16 y 17. Dice de tal manera, con la que base fue en 2 de Timoteo. Pero San Juan 3, 16, 17, corrijo, no es con la que basé el tema, pero sí tiene que ver mucho en el tema. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, me confundí, fue por los versículos, porque la otra era 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y este es San Juan 3, versículos 16 y 17, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es lo que a aquel jovencito le regalaron en una hoja de cuaderno, un compañerito. Cuando salían del colegio iban de regreso a su casa. Entonces, y la segunda cita la podemos encontrar en San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, por favor, versículo 23. San Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, estas eran las 2 citas que este jovencito le había regalado a un compañerito en una hojita de cuaderno. Que entonces San Juan 3, versículos 16 y 17, y San Marcos 9, 23. Que por cierto, estas citas bíblicas por muchos es conocida, pero lastimosamente por pocos es creída y aceptada. Entonces, cuando este joven leyó este escrito, dice la historia que de inmediato le conllevó a pensar en su familia, en especial en su papá, el cual era un hombre irresponsable, dado a embriagarse casi todos los días y quien solía maltratar física y verbalmente no solo a su esposa, sino también a este joven y sus 2 hermanitos menores. Este joven, cuando llegó a casa, de inmediato buscó desesperadamente una pequeña Biblia que su mamá tenía guardada, y después de encontrarla y desempolvarla, se cercioró de que lo que su amigo le había regalado en una hoja de cuaderno fuera cierto. La leyó detenidamente una y otra vez.
meditaba en este escrito hasta el punto que sus ojitos se encharcaron de lágrimas. Por último, decide guardar este papel bajo una almohada de su cama que compartía con sus otros 2 hermanitos. Desde ese mismo día, este adolescente decide creer en Dios y creerle a Dios. Empezó a orar en distintas horas del día. Oraba al Señor para que su papá cambiara, que pudiera ser libre de ese vicio al alcohol, que no maltratara más a su mamá, a él y a sus hermanitos. Y ante todo oraba para que tanto sus padres como él y sus hermanitos pudieran ser salvos. Esta oración la hacía prácticamente todos los días. En una ocasión uno de sus hermanitos menores lo encontró en su habitación de rodillas, orando al Dios Altísimo. Y lo mejor de todo fue que se unió a este clamor. Con el pasar de los días, dice la historia, con el pasar de los días, ya no era solamente estos 2 jovencitos, sino también su otro hermanito y su mamá. Mire qué tan interesante esta historia. Ya no era solamente este joven y el hermanito, y no todos. Los 3 hermanitos junto a la mamá. Juntos clamaban a Dios con la Biblia en mano y citaban lo que en un simple escrito, lo que un niño le regaló un compañerito le regaló, un escrito, San Juan 3, versículos 16 y 17, y San Marcos 9:23. Sí, San Marcos 9:23. Entonces juntos clamaban a Dios con la Biblia en mano y citaban lo que en un simple escrito les conllevó a creer en el Señor, a creer de que Dios era fiel a sus promesas y de que podía cambiar a su papá, a aquel esposo, pues ya lo estaba haciendo con ellos mismos. Esta familia, a excepción del padre de familia, terminaron asistiendo a una iglesia cristiana, dice aquí la historia, a una iglesia cristiana de sana doctrina que estaba un poco retirada del sector donde ellos vivían, pero que aún así ellos hacían todo el esfuerzo posible para asistir con el propósito de conocer mucho más de Dios y por supuesto de pedir por la salvación de aquel esposo y papá que se estaba perdiendo en un vicio. Continúo. Mientras tanto, ellos en casa leían y compartían de la Biblia a diario. Esto les permitía ir conociendo del poder de Dios, de su misericordia, de su fiel amor y de sus promesas, las cuales las anotaban en un cuaderno para así apropiarse de cada una de ellas, porque creían que fiel era quien se las estaba prometiendo. En especial, este joven siempre recordaba aquel escrito que le regalaron en una hoja de cuaderno. Él le inquietó mucho San Marcos 9:23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Dice la historia que este jovencito siempre recalcaba mucho esta promesa, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y a diario la repetía y le decía al Señor Jesús que él creía y confiaba en que Dios iba a restaurar la vida de su papá y que él iba a ser salvo. Entonces, en una ocasión, uno de estos niños escribió una petición a Dios en la última hoja de uno de sus cuadernos, el cual un día dejó olvidado encima del comedor, y al llegar su padre le dio por hojearlo y leyó lo que estaba escrito, lo cual decía, mire lo que decía, lo que escribió este niño en la última hoja de su cuaderno. Ya el niño menor dice, papito Dios, gracias porque a pesar de que mi papá nos golpea y malgasta su dinero en ese horrible vicio, tú le amas, al igual que nosotros a él. Y creemos y confiamos que tú le restaurarás porque eres demasiado bueno y tienes el poder y la autoridad para así hacerlo. Y además tu palabra me dice y me enseña que si puedo creer, al que cree todo le es posible. Papito Dios, yo creo, por eso te doy gracias por salvar a mi papá, a mi mamita, a mis hermanitos y a mí. Un besito y un abrazo cariñosito, amén y amén. Esto fue lo que este niño escribió en esa hoja de cuaderno y que su papá, sin querer queriendo, lo leyó.
Entonces dice aquí la historia que este hombre no pudo contener las lágrimas y cayó de rodillas. En ese mismo instante llegaron su esposa y sus 3 hijos que estaban en la iglesia. El asombro fue inmenso. Entonces, sorprendidos todos ellos por ver a su papá de rodillas llorando, quien no dudó en un instante en dirigirse a todos ellos en un mar de llantos, pidiéndoles que por favor le perdonaran y que le ayudaran a conocer también de Dios, que él estaba dispuesto a aceptar a Jesucristo en su corazón para poder así cambiar. Todos terminaron abrazándose y dando gracias a Dios porque les había escuchado a sus peticiones. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Muy conmovedora. Tan solo un escrito, mis queridos amigos, mis queridas amigas, mis hermanos, princesas, príncipes de Dios, tan solo un escrito. Empezó por un joven, luego sus otros hermanitos, la mamá y por último el papá. Toda la familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque le creyeron. El poder de un escrito, y más cuando es basado en la preciosa y poderosa palabra de Dios. A este joven, San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, y San Marcos 9, 23, le conllevaron un escrito que le había regalado en una hojita, en un papel, uno de sus compañeritos de escuela. Y miren lo que produjo en esta familia. Entonces notará usted que tan solo un escrito entregado por un joven a uno de sus compañeros, el cual tenía contenido bíblico, pudo cautivar o llamar la atención para que entendieran del inmenso amor y poder de Dios para restaurar la vida de una persona y de toda una familia. Tan solo un escrito, esto marcó la diferencia. Este escrito bíblico permitió que una persona se detuviera a reconocer que solo Dios le podía ayudar en una situación muy crítica y adversa, pero ese escrito le motivó para pensar que podía confiar en el Señor y que tan solo tenía era que creer, confiar y entregarle todo a Dios. Tan solo un escrito. Querida iglesia, ¿qué tal pues si esto nos motiva a nosotros a que busquemos esas promesas? Que las podemos encontrar en su poderosa palabra. Nos apropiemos de ella así como lo hizo este joven. Y la citaba cada que oraba: el Señor, tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Y yo creo, y dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y él la citaba, este joven citaba, ya no era él solo, sino junto a sus otros 2 hermanitos y junto a la mamá. ¿Y qué hizo? Obró con poder la palabra, el poder de un escrito, iglesia. Así que aquí ustedes van a encontrar muchas promesas. ¿Qué necesitan ustedes o cada uno de nosotros? Apropiarnos de esas promesas, creerle al Señor, y se van a cumplir, sí o sí. Porque como ya se los he dicho en muchas ocasiones, la cita bíblica en el libro de Números capítulo 19, 23, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, Números capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Entonces vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, encuentre ese escrito de poder, esa promesa, y apropiese, y se va a cumplir sí o sí. Amén, iglesia. Bueno, ya el tiempo se fue un poquito largo, pero más de lo acostumbrado, pero era necesario. Yo quería compartirles esta historia que el Señor me regaló y que fue inspirada por Él. No es autoría mía, sino de parte de Dios. En una noche de oración, de intimidad con Dios, Él mismo me regaló esa historia para que la compartiera con ustedes.
Entonces, espero que esta historia les edifique. Que así como les sucedió a esta familia, les va a suceder a ustedes si tan solo creen. Porque Dios dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. Bueno, iglesia. Padre bendito y amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu preciosa palabra, por lo que tú nos enseñaste en esta noche, Dios mío. Gracias, gracias. Toda la gloria, toda la honra sean para ti. Yo oro, Dios, para que tu preciosa palabra llegue a estas familias, Señor, que se han dispuesto a escucharnos, a vernos. Señor, yo les pido que por favor levanten sus manos. Yo les quiero bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, a estas personas, a estas familias que se han dispuesto para escuchar tu palabra, bendíceles, Señor. Derrama de tu gloria sobre cada uno de ellos, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama de tu gloria, Padre, sobre estas familias. Bendíceles, guárdales, Señor. Envía tus ángeles y arcángeles para que acampen alrededor de ellos, Señor. Cúbreles con la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús. Y concede las peticiones que hay en los corazones de cada uno de ellos. Esas peticiones que si son conforme a tu voluntad, Dios, se harán, Señor. Tú darás respuesta a ellas a su debido tiempo. Bendíceles, Señor. Gracias te damos, Señor, por bendecir también a tu iglesia, centro evangelístico, a tu iglesia en Cristo Jesús. Gracias por bendecir, Señor, a cada hombre y mujer que se han dispuesto, a cada joven, a cada niña, a cada adolescente, preadolescente que se han dispuesto a escuchar tu preciosa palabra. Señor, llénales de tu gracia, llénales de tu poder, llénales de tu presencia. Espíritu Santo, y haz tú la obra en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, muchas gracias. No olviden que la próxima cita, el domingo, 10 de la mañana, Dios mediante, también por YouTube, nos encuentran como Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal. Y los miércoles a las 8 y los viernes en vivo y en directo con el pastor John James también a las 8 de la noche por la plataforma Google Meet. Les bendigo y bendiciones por montón. Hasta la próxima.